Feliz sábado, hermanos, una vez más. Agradecemos al hermano Ronald por esa hermosa melodía para alabar el nombre de nuestro Dios. Eh, Ahí donde estamos, vamos a pedir una vez más la dirección de nuestro Dios para poder abrir su santa palabra y que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, una vez más en este día, mi Dios, queremos implorar tu santa presencia, Padre. A pesar de las imperfecciones, mi Dios, de este tu siervo, tú aún encuentras cosas positivas, Padre, y me has dado la oportunidad de poder compartir la palabra en esta mañana. Quiero pedirte de manera en especial que sea el Espíritu Santo, mi Dios, quien guíe las palabras para compartir aquí a mis hermanos, mi Dios. Que también, Padre, tú te quedes en nuestra mente, en nuestro corazón, para que los pensamientos, mi Dios, que lleguen a nosotros sean guiados por el Espíritu Santo. Estos favores te los pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema para esta mañana es algo particular, algo curioso, ¿no? Algunas cosas que Dios no puede hacer. Toda nuestra vida hemos leído, estudiado, revisado varias bibliografías y bueno, un sinónimo de cosas que siempre nos han dicho que Dios lo puede hacer todo, ¿verdad? Pero hay que tener algo claro, que Dios no es un Dios dictador, ¿no? En la actualidad todos conocemos lo que es un dictador, es un personaje el cual no está sujeto a sugerencias, ¿no? Lo que él dice, eso se hace. Existan o no existan organismos, no respeta, ¿no? Sino la voluntad de este personaje es la que se tiene que dar. Pero Dios no es así. Y quiero compartirles la historia de John Newton. A lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado alguna vez. Este fue un marinero inglés, más o menos en el siglo XVIII, fue donde él se desenvolvió, ¿no? Pero este marinero, hermanos, tuvo una vida extremadamente pecaminosa. ¿Hasta dónde llegó John? Llegó hasta el punto de en sus barcos, en vez de trasladar personas y mercancía, sí trasladaba mercancía, pero ¿sabe qué más trasladaba? Esclavos. Esta persona, ¿qué hacía? Veía en ese tiempo, como existía la esclavitud, veía a los seres humanos como una mercancía, hermanos. Y comenzó a darse cuenta que ese negocio le daba más resultados que otros negocios que desempeñaba. Entonces se desvió rotundamente de lo que es algo ético, algo moral, y comenzó a traficar esclavos. Durante el transcurso de su vida, ¿él qué fue? Él fue el violento, borracho, blasfemo. Bueno, fue una persona de las cuales quizás muchos conocemos, ¿no? En el transcurso de nuestra vida. Cuando usted conoce a una persona que sea bien difícil, bien un poco más pecaminosa que nosotros, usted más o menos así fue John, hermano, como la peor persona que usted ha conocido en su vida. Durante un viaje en su embarcación, llegó una fuerte tormenta, ¿no? Y ellos se esforzaron para que el barco siguiera su rumbo y para que a pesar de la tempestad pudieran dirigir el barco hacia donde ellos quisieran. Pero la tormenta era tan fuerte, hermanos, que ni por más esfuerzos que hacía John con su tripulación, no podían cambiar mucho el rumbo del barco. Tanto fue así que John dijo, no, aquí voy a morir. Esto está pasando por todos los pecados que yo he cometido. Y él alguna vez escuchó en su vida, ¿no? A lo mejor algún mensaje por algún periódico, porque en ese tiempo el internet no está como ahora en la actualidad, o a lo mejor cuando iba pasando por alguna plaza, estaba algún hombre, alguna mujer predicando libremente la palabra de Dios, ¿no? Porque él en medio de todo, cuando él estaba pensando que iba a morir, él dijo lo siguiente: ciertamente voy a morir, pero voy a clamar a ese Dios que me han dicho que es de misericordia. Aún sin entender completamente quién era ese Dios y ni siquiera de qué trataba el Evangelio, ¿no? Vamos a dejar hasta ahí la historia de John. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Voy a pedir que tengan todas sus Biblias a mano para buscar algunos textos y vamos a leer en Génesis 17:1.
¿Me ayudan leyendo, por favor? Génesis 17:1. Amén. ¿Qué dice que es Dios en este pasaje? Es un Dios que todopoderoso. Hermanos, y en esta conjugación de esta palabra, yo creo que no hay mucho que especificar. Dios que dice que es parcialmente poderoso, no, hermano, es claro, dice es todopoderoso. Y las escrituras también claramente enseñan que Dios lo puede hacer, más hay algo particular. Y eso es lo que vamos a tratar en el tema. Dios no puede hacer algunas cosas, pero vamos a recordar aquel siervo Job, ¿no? ¿Recuerdan cuando Job sabía que Dios todo lo podía, pero que ciertamente se estaba refiriendo a todas las cosas que son consistentes con Dios? ¿Por qué les digo esto? Porque Dios, al ser un Dios todopoderoso, la naturaleza del Dios es la perfección. Y un ser que sea perfecto, usted le va a pedir que haga quizás lo que a usted se le ocurre en su mente pecaminosa, pero Dios va más allá. Ahora, Dios hay cosas que ciertamente va a retener a hacer. Si nosotros siendo humanos luchamos por hacer fieles, para decir siempre la verdad, para perdonar de corazón y para cumplir promesas, cuánto más aquel que es perfectamente santo. Y vamos a entrar ahora sí a la primera cosa que Dios no hace. ¿Será que Dios puede mentir? En el transcurso de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, hay alguna parte en la que usted haya encontrado en el cual dice textualmente Dios mintió, o Dios dijo una mentirita blanca, o Dios dijo una mentira, pero era en broma, luego Dios se ratificó. ¿Alguien ha encontrado algún pasaje similar? No, hermanos. Vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a entender un poco lo que es la naturaleza de Dios. Tito 1, 1 y 2. Amén, mi hermana. Aquí vemos dos cosas, la separación o santidad y la pureza. Dios, al tener una esencia santa, no comete mentira alguna, porque Él es santo, ¿no? Ya sabemos claramente, no me voy a poner tampoco a especificar lo que es santo, es algo apartado, ¿no? Algo que es apartado con el fin, en el caso de Dios, para santidad. Ahora, si Dios mintiera, Él no sería un Dios santo como lo cataloga la Biblia y como lo hemos estudiado. En cambio, ¿quién es el campeón bíblicamente mintiendo? El diablo, Satanás, la serpiente antigua. En este personaje, hermano, usted comienza en el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y comienza, ¿no? Vimos que los niños hablaban la historia de la creación, ¿no? Luego de todo lo hermoso que creó Dios, ¿quién es el personaje ahí que llega a introducir el pecado en el jardín del Edén? Satanás, la serpiente antigua. Y ahora que él tiene la manera particular de mentir, ¿no? Él busca lo que a nosotros nos atrae, ¿no? El fruto, lo que se ve atractivo. Él no buscó un fruto que estaba un poco feo, un poco... No, no. Él buscó el fruto que a nosotros nos llamara la atención. Él es el campeón mintiendo. Ahora, la verdad y la mentira. Bíblicamente, vamos a leer en Juan 8:44. Juan 8:44, lo voy a leer yo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Un texto más claro que vincula la mentira con Satanás creo que no vamos a poder encontrar. Entonces, si Satanás es sinónimo de mentira, Dios es sinónimo de verdad. Y usted nunca va a poder decir, es que puede haber una mentira confundida o incrustada en el mensaje de una verdad. Entre varias teorías, como es una de aquellas, la lógica matemática, se pueden dar ciertas cosas, ¿no? Pero si usted va siguiendo las reglas de esta teoría, dentro de la verdad no puede haber, no, sí, dentro de una verdad al 100% no puede haber falsedad, hermano. Muchas veces se trata de crear o de promulgar teorías que tienen ciertos aspectos que son verdad, pero el enemigo sabiamente dentro de aquello mete un poquito de mentira. Bíblicamente, Dios nunca va a apoyar esto, hermano. Si usted ve algo, un hecho, cualquier hecho particular, que dice, no, es que, por ejemplo, yo veo tal programa de televisión porque sí es educativo, es bueno, da buenas recetas de salud, pero en medio del programa, el personaje que está dirigiendo el programa expone teorías o expone enseñanzas que no van de acorde a Dios. Ese es el mensaje del enemigo. Y recordemos, como lo dije en un principio, el enemigo sabe por dónde entrar en nuestras vidas. El diablo ha sido un mentiroso desde el principio, pero nunca ha habido un instante en el que Dios se ha unido con él. Dios solamente, ¿qué dice Dios? La verdad. Dios no puede tentar al hombre a pecar, porque muchas veces se ha confundido esto, ¿no? De que Dios me tentó, no es que yo estaba tratando de ser fiel, pero Dios permitió que llegara a mí la tentación. Y por eso yo caí, porque llegó la tentación que vino de Dios y por eso caí. Pero vamos a ver que eso es algo que esté erróneo. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ese sí me van a ayudar leyendo, por favor. Santiago 1, versículo 12 al 15, perdón. ¿Cuál era, perdón? Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Ya hemos aclarado entonces que si alguna vez nos hemos equivocado en nuestro pensar, la tentación no viene de Dios, hermano, viene del enemigo. Pero ahora vamos a ver la diferencia entre tentación y probar. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Voy a darle lectura. Génesis 22, capítulo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, nosotros sabemos el transcurso de la historia, ¿no? Dios estaba probando la fe de quién? Del padre Abraham. Pero luego en el transcurso de la historia, Dios no permitió que el muchacho sea muerto. ¿O sí permitió Dios? No. Dios es más, proveyó un cordero para que sea sacrificado en lugar de su hijo. En este caso, Abraham pudo, luego de pasar de esta prueba, salir enriquecido. Su fe pudo aumentarse. Probar
es un desafío, una dificultad o una circunstancia adversa permitida por Dios para evaluar, refinar y fortalecer la fe, el carácter y la obediencia del creyente. Pero, para cerrar este anexo, eh, busca el crecimiento, no el pecado. Cuando usted ve que algo busca su crecimiento espiritual, esa es una prueba. Nunca va a venir una tentación que lleve por ende al pecado de parte de Dios. Otro ejemplo claro también vamos a encontrar en Génesis 37, pero bueno, en este caso voy a resumirlo un poco, habla sobre José. ¿Qué pasó por José? Cuando fue llevado al lugar de Egipto, ¿cómo fue llevado? Como un invitado especial al palacio del rey. Fue como prisionero. Y bíblicamente nos dice que él iba caminando encadenado, iba diciendo, mira Dios cómo me paga. Yo por gusto hice caso a Dios. Yo era mejor que esté tranquilo, que no sea una excepción, que sea. Iba diciendo José en el transcurso del camino. Él llegó a Egipto, hermanos. Luego de llegar con esclavitud, ¿dónde fue a parar? Fue a parar a la cárcel, hermanos, a la prisión, como la hermana que también pasaba en el Probag y Beg, ¿verdad? La hermana estaba dentro de la prisión, hermanos. José estaba preso. ¿Y qué pasó, José? ¿Se puso a renegar, dice la Biblia, acerca de Dios? No, se mantuvo fe. En el transcurso de su historia, él luego llegó a ser un gobernador, ¿no? Y ya ustedes conocen la historia claramente. Ahora, ¿esto qué fue? ¿Una prueba o una tentación? Una prueba. Ya vemos que identificamos claro estos puntos. La siguiente parte, a menudo nos quejamos de que la prueba que Dios nos ha puesto es demasiado pesada, ¿no? Y en el transcurso de los últimos años se ha puesto bastante popular una frase que dice, a ver, vamos a ver si no me equivoco, Dios utiliza o da las batallas a sus mejores soldados, a sus mejores guerreros. Y hay muchas personas que comentan, ¿no? Dios, mira, ya cambia de guerrero, porque este guerrero ya como que le estás poniendo toda la guerra, ¿no? Cambia, utiliza otro guerrero porque este guerrero no resiste. Está muy difícil esto para cargar sobre mis hombros. Eh, pero vemos el caso claro de Job, hermano. Job no solamente le tocó llevar una batalla complicada, como nos ha tocado a nosotros. Él llegó incluso a perder a sus seres queridos. Él era un hombre muy rico, muy pudiente y comenzó a perder todo, perder todo. Incluso sus amigos llegaron a decirle que no, que tú has cometido, tienes algún pecado oculto, ¿no? Ahora, ¿piensa usted que muchas veces sus pruebas son duras? ¿Qué diría usted si lo que le pasó a Job le pasara a cada uno de nosotros? Pongámonos en un ejemplo un poco imaginario, ¿no? Cada uno de ustedes. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nos toca pasar literalmente lo que pasó Job? Yo creo que en las primeras dos arremetidas ya dejábamos ahí, hermanos, nuestra fe se quebrantaba. O quizás a lo mejor alguna excepción, y amén por eso, ¿no? A lo mejor aquí hay alguna excepción, pero es bastante complicado. Siempre tenga en mente las palabras que están escritas en Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahora, Dios no puede, la siguiente cosa que Dios no puede hacer, Dios no puede olvidar sus promesas. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 5. Me ayudan leyendo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, el 3 y el 4 vamos a leer. Andan según sus bajos deseos y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Amén. Y en la actualidad, hermanos, hay varias personas, ¿no? Que quizás ponen en burla o en prueba nuestra fe. Nos dicen, tú hablas de un Dios, ¿no? Y hace mucho tiempo ya he escuchado de ese Dios. Si ese Dios existe, ¿por qué permite que hay tanta guerra?
Porque, y bueno, y se van por ese lado, ¿no? Y se van y ahora sí comienzan como que a buscarnos, como que a irritarnos, ¿no? Y esto de aquí es básicamente guiado por el enemigo. Ahora, el hecho de que la vida continúe, quizá es lo que va en lo que va de nuestra vida, nada ha ocurrido que nos haga pensar de que el mundo está cerca de su fin. Quiera decir que usted tiene todo el tiempo del mundo para arreglar sus cuentas con Dios. Porque muchas veces decimos, no, es que sí, se dice que Dios está cerca, pero yo tengo metas, quiero estudiar, quiero ir a tal país, quiero visitar, bueno, y tenemos los planes a futuro, ¿no? Y estamos como en una tranquilidad interior que muchas veces nos paramos acá al frente y decimos, no hermano, el tiempo de Dios está cerca, tenemos que prepararnos. Pero nosotros en la práctica estamos confiados de que la venida de Dios falta mucho, tengo muchas cosas por las cuales cumplir. Ahora, recordemos, este mundo en el que estamos está ardiendo en llamas. Ahora, cada uno de nosotros, ¿estamos listos para el día final? Hermanos, si en este momento vemos que el mundo cada vez está peor, bíblicamente nos recuerda que en los últimos días, ¿qué dice? ¿Las cosas van a mejorar? No, van a empeorar. Entonces tenemos que autoevaluarnos para ver en qué condición estamos. Ahora, la esperanza es que Dios no se ha olvidado de ese día. Simplemente Dios es paciente para con nosotros. Porque sabe Dios, hermanos, en su infinita inteligencia, que si Él viene, por ejemplo, en este día, ¿cuántos hermanos de aquí de la iglesia quizás nos perderemos, hermanos? ¿Cuántos tenemos cosas que corregir? Entonces, la venida de Dios no se está tardando como muchas veces pensamos. Él en su infinita misericordia quiere que nosotros nos salvemos, que nosotros cortemos todos esos cabos sueltos que tenemos aún arrastrando para que así seamos salvos. Dios no es un Dios que está tardando su venida, sino está teniendo misericordia con cada uno de nosotros. Puede que se tome mucho más tiempo para ese día, puede que sea hoy, no lo sé. Solo sé que Él no se ha olvidado de lo que prometió y ese día vendrá. Por lo tanto, tenemos que alistarnos y obedecer el Evangelio hoy. La siguiente cosa que Dios no puede hacer es que no puede recordar ciertas cosas. Vamos a pasar a explicar un poco esto que puede ser confuso. El cerebro humano, hermanos, según la Universidad de York, ubicada en el Reino Unido, realizó un estudio, ¿no? Y en ese estudio hubieron varios científicos, varios doctores, varios especialistas que estudian específicamente el cerebro. Y bueno, se llevó un debate, ¿no? Un debate, a diferencia de lo que muchos pensamos, no es ponerse a pelear, no. Es una reunión en la que cada quien expone su teoría y se llega a tomar conclusiones. En este debate, hermanos, se dijo que los seres humanos pueden recordar un promedio más o menos. A ver, antes de sacar el promedio, varios dijeron, se pararon al frente de un doctor y dijo, las personas pueden recordar hasta 1000 rostros. Yo hice un estudio y bueno, pasó. Luego pasó otra persona en el transcurso de ese día y dijo, no, yo hice una encuesta, miren, y mostró todo su respaldo, ¿no? Este es un debate. Y dijo, yo he hecho encuestas que las personas, y me he encontrado personas en casos excepcionales que pueden recordar hasta 10.000 rostros. Y bueno, finalizando el debate, se llegó a un promedio, ¿no? Y se dice que una persona en promedio puede llegar a recordar 5.000 rostros, demostrando una capacidad masiva para el procesamiento visual, que es el que nos permite recordar cosas que visualizamos, ¿no? Esto ha desarrollado la memoria visual que supera la auditiva en retención y precisión. Y claro, esto fue algo que también se promulgó, ¿no? Que las cosas que usted ve, si desarrolla las partes de nuestro cerebro que se utilizan para esto, puede ser mucho mayor a la memoria de retención y precisión. Es como un gran archivero, ¿no? Todos hemos conocido archiveros cuando hemos ido a alguna entidad, alguna
oficina y vemos un montón de cosas, ¿no? Algo similar así funciona nuestro cerebro, el cual tiene una memoria a largo plazo, que nuestra parte del cerebro se llama hipocampo. Ahora, lo que la mayoría de nosotros no sabemos hacer es cómo hacer que las neuronas de nuestro cerebro encuentren lo que recordamos o queremos recordar. Eso es lo que muchos no hemos desarrollado, ¿no? Pero imagínense, lo siguiente es algo impactante. Dios es el creador de ese gran archivero. Y Dios no solamente puede recordar las 10.000 personas que recordó una persona en el Medio Oriente o aquí en Ecuador, alguien quizás recuerde 5.000 personas, no. Dios puede recordar las personas, los rostros, en particular de todo el mundo. Estas cosas son las que Dios ha prometido olvidar, que no es otra cosa que los pecados. Pero ahora, Dios no es que Él se olvida como nosotros de los pecados, sino Dios prometió que si nosotros vamos hacia Él, nos arrepentimos de corazón, ¿Él qué va a hacer con nuestros pecados? ¿Los va a lanzar a dónde, hermano? Al fondo del mar. Creo que este es algo importante porque nosotros tenemos la mala costumbre de que muchas veces decimos, bueno, yo tengo un problema con A o B, una persona, un familiar, un hermano, y yo les digo ya, bueno, te perdono, me has hecho mal, te perdono. Pero, por ejemplo, cuando son personas que viven con su cónyuge, dicen te perdono, y llega la siguiente discusión, y apenas nos enojamos, ah, sí, sí, tú la otra vez me dijiste tal cosa, y bueno, comenzamos a recalcar los errores que ha cometido esa persona. Entonces, el perdón divino es muy diferente al perdón que tenemos los seres humanos. Los seres humanos nomás maquillamos, ¿no? Cuando nos conviene, ya te perdono, ya, pero tenemos ahí vivitos, ¿no? Y apenas tenemos la oportunidad, comenzamos a recalcarle los errores a los demás. Dios no hace esto. Él verdaderamente entiende que el perdonar es olvidar. No porque no tenga la capacidad de retener. Dios tiene la capacidad de retener con día, fecha, hora, instante, mas lo hace por amor a nosotros, de suprimir estas cosas. Nosotros podremos recordar por un tiempo, mas Dios, Él puede recordar durante toda la vida, mas permite omitir las cosas que nosotros le pedimos de corazón. Ahora, Dios no sufre de amnesia, sino es un compromiso espiritual. Ahora, hay una excepción, hermanos. La excepción es la siguiente. Este olvido divino está ligado al arrepentimiento genuino y a la aceptación del sacrificio de Cristo. Pero si no hay un cambio de corazón, si hay un pecado que yo lo estoy cometiendo, llego en la noche, realizo mi culto, antes de acostarme, me pongo de rodillas, le digo, Dios, perdona. Si lo hago de corazón, ¿Dios me perdona o no me perdona? Dios me perdona, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. Pedimos, entre comillas, perdón a Dios y llega el siguiente día y volvemos a cometer el mismo pecado. Y se va haciendo, ¿no? Como un ciclo, un bucle repetitivo, ¿no? Estas son las excepciones. Estas cosas son las que Dios, aunque quisiera, no puede olvidar, hermanos, porque no estamos siendo sinceros de corazón. Si aceptáramos verdaderamente el sacrificio de Cristo, ahí es cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y decidimos ya dejar ese pecado y continuar adelante en nuestra vida. Ahora, ¿Dios por qué hace esto? ¿Dios será que permite olvidar su memoria con el fin de hacernos un bien a nosotros? Dios, hermano, sabe, todos nosotros conocemos que en los últimos tiempos se habla de que Dios tiene un apunte, ¿no? De todas las cosas que nosotros cometemos y de los pecados que no hemos pedido perdón a Dios. Y están todos, ¿no? Hermano Brandy, día sábado, tal hora, bueno, con luz y detalle. Y ahora, hermanos, cuando sea el juicio final, ¿qué pasa en el juicio? El acusado saca toda, a ver, el acusado se sienta y la parte que lo está acusando saca toda la evidencia, ¿no? Y bueno, ahí cada uno de nosotros va a tener, quizás uno, varias hojitas, quizás otro vamos a tener bastante, ¿verdad? Pero Dios quiere
que nosotros pidamos perdón de nuestros pecados con el objetivo de ¿qué? De que las evidencias en nuestra contra sean menos. Pero eso depende de nosotros, Dios no nos puede obligar. Para ir terminando, quiero recordar la historia, o bueno, continuar la historia de John Newton. Con el tiempo, John Newton comenzó a estudiar la Biblia. No se hundió, hermanos, en ese viaje que estaba realizando en su barco. John, el traficante de esclavos con el cual comencé la predicación. Entonces fue algo muy difícil, ¿no?, de entender que una persona tan mala, tan pecaminosa, pero John, hermanos, por la gracia de Dios, se convirtió. Y cuando Dios actuó en la vida de John, él se arrepintió sinceramente. Ahora, ¿él qué hizo? Él no dijo, no, Dios, perdóname. Y bueno, a la otra semana iba a comprar esclavos, traía, entregaba. Dios, perdóname. No. John hizo un cambio radical. Dejó el tráfico de esclavos. Es más, llegó a ser un gran predicador del evangelio. Pero lamentablemente nosotros como seres humanos, el pecado está en nosotros. Y nosotros con el transcurso del tiempo nos vamos envejeciendo. Pues John no fue la excepción. Ya en los últimos días comenzó a fallar su memoria, ¿no? Y en una de sus últimas declaraciones públicas que hizo John, dijo lo siguiente: mi memoria está fallando, pero recuerdo dos cosas con claridad. Primer cosa, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Newton entendía que Dios no solo lo había perdonado, sino que ya no lo definía por su pasado. Y tanto fue la inspiración y la entrega de su vida a Cristo, que él decidió escribir un himno, hermanos. El himno, en cierta parte de su letra, dice: fui ciego, mas hoy puedo ver. ¿Cuál es este himno? Sublime gracia. Hermanos y amigos, hemos aprendido que hay cosas que Dios no puede hacer en esta mañana, pero no porque Dios sea un Dios débil, ¿no? Sino porque es un Dios perfecto. Tal vez hay personas aquí que viven cargando culpas del pasado, que tenemos cadenas atadas a nuestras manos, a nuestros pies, que no nos permiten vivir en una vida con plenitud, en unidad o en una constante comunión con Dios. Cada uno de nosotros conocemos nuestro estado espiritual, nuestro estado actual, pero hermanos, hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: si te arrepientes y vienes a mí, yo los borraré y no los volveré a recordar. Tal vez hay otros que están viviendo un pecado y dicen: Dios me entiende, Dios me perdona. Hermanos, Dios nos ama a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, no hay nadie aquí que Dios no ama. Pero Dios aborrece el pecado. Dios no nos puede amar plenamente si estamos ligados y sujetados del pecado. Tal vez hay quienes estamos desanimados, cansados, pensando que Dios se olvidó de nosotros, pero no es verdad. Dios no se ha olvidado de ninguna promesa. Si Dios prometió perdón, lo dará. Si Dios prometió salvación, la cumplirá. Si prometió vida eterna, la concederá. Ahora, la pregunta no es si Dios cumplirá, sino la pregunta es si usted va a responder. ¿Qué estamos respondiendo al llamado de Dios cuando llega a nuestro corazón? Vemos bíblicamente que hay un ejemplo claro, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Pero quizá algunos de nosotros estamos diciendo: heme aquí, envía a otro. Yo no puedo, y sacamos excusas. Y bueno, heme aquí, Dios, yo te estoy escuchando, pero quiero que por diferentes cosas no me envíes a mí, envía a otro. Y eso es una pregunta que vamos a responder cada uno de nosotros, porque recordemos que cada día hay que tomar la decisión, y hoy es el día de dejar el pecado, arrepentirnos de corazón, creer en Cristo, confesar su nombre, volver a ser fiel si nos hemos apartado. No mañana, porque nosotros no tenemos el tiempo comprado. Y si necesitamos hacer un cambio en nuestra vida, este es el momento para aquello. No salgamos de este lugar siendo la misma persona. Entreguemos nuestro corazón a Cristo.
Ahí donde estamos, quiero que me acompañen para terminar con una oración. Oremos. Padre Santo, mi Dios, te agradezco, Padre, por la oportunidad de compartir el mensaje conjuntamente con mis hermanos, Padre. Quiero pedirte de manera especial, mi Dios, que ya hemos visto que hay cosas que tú quizás puedes hacerlas, Padre, pero no las haces o las olvidas por amor a nosotros, mi Dios. Pero, Padre, tenemos que tener bien claro algo: aunque tú nos ames, mi Dios, tú aborreces el pecado. Quizás hay cosas difíciles en nuestra vida que tenemos que cambiar, mi Dios. Y cuando estamos escuchando el llamado de servirte, de apoyar en tu causa, nos hace poner en